Jimena. Entonces, el osteosarcoma, también llamado, la anterior, por favor, sarcoma osteogénico, es un tumor maligno primario del hueso. Y este tumor tiene un origen mesenquimal compuesto por células neoplásicas productoras de osteoide. La que sigue, por favor. En cuanto a su epidemiología, en la parte de la incidencia, tenemos que es un tumor poco frecuente, pero es una neoplasia primaria de hueso la más frecuente. Y generalmente en Estados Unidos se diagnostican 1000 casos nuevos al año, de los cuales 500 casos surgen en niños y adolescentes de 20 años. El resto son en adultos mayores. En el Perú generalmente se presenta 35 casos nuevos al año de niños. Y el osteosarcoma ocupa el 5% de todas las neoplasias pediátricas que recibe el INEM al año. La que sigue, por favor. Este es entonces un cuadro de la distribución de neoplasias malignas en la niñez de 0 a 14 años. Como es sabido, la leucemia ocupa el primer lugar de todas las neoplasias en la niñez y ocupa el 40%, después siguen los tumores del sistema nervioso central, en tercer lugar los linfomas, después siguen los sarcomas de tejidos blandos y después siguen los tumores de hueso, óseos, y en sexto lugar están el retinoblastoma y el riñón. Entonces, en quinto lugar están los tumores óseos. La que sigue, por favor. En cuanto a la epidemiología, tenemos que la edad más frecuente de presentación de este tumor es en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Generalmente la incidencia máxima es entre los 13 y 16 años de edad. En cambio, en las niñas ocurre en una edad más temprana, porque en ellas se presenta la etapa de la pubertad y el estirón se presenta en las niñas más tempranamente que en los adolescentes varones. Generalmente el osteosarcoma se relaciona con la etapa del estirón de los niños, por eso es que se presenta generalmente en la época de adolescentes. En cuanto al sexo, predomina más en los hombres, con una proporción de 1.5 a 1 que en las mujeres. En el origen étnico tenemos que se puede presentar más en las personas de raza negra y de otras etnias, en comparación de la raza blanca, que no se presenta muy frecuentemente. Y en cuanto a la incidencia geográfica, los lugares donde mayormente se presenta el osteosarcoma son en África, al sur de Asia, en América Central y también en América del Sur. La que sigue, por favor. En cuanto a la etiología, a veces se ha relacionado con la administración previa de citostáticos, ¿no? Alquilantes. Muchas veces se utilizan estos citostáticos alquilantes para tratar otras patologías tumorales de niños, y sin embargo, luego de unos años, ellos, gracias a, por la administración de estos citostáticos alquilantes, puede desarrollar una segunda tumoración como es el osteosarcoma. Se han descrito asociaciones con enfermedades hereditarias como con la del retinoblastoma hereditario, con los síndromes de Li-Fraumeni y con la enfermedad de Payet. También se ha relacionado con alteraciones genéticas, siendo la más destacada las mutaciones del gen RB1 que se encuentra en el cromosoma 13, ¿no? Y una alteración de la mutación homocigota del gen P53. Todos estos son genes supresores tumorales, ¿no? Cuando hay una alteración de esos genes supresores tumorales, existe un crecimiento desenfrenado de las células, lo que darían origen a las tumoraciones. La que sigue, por favor. En cuanto a cistopatogenia, tenemos 3 tipos de variantes, ¿no? Primero están los osteosarcomas convencionales, después, aparte de estas
de estas clases tenemos dos variantes y después los osteosarcomas superficiales. En los osteosarcomas convencionales tenemos el osteoblástico, que ocupa el 50% de todos los osteosarcomas convencionales, el fibroblástico un 25% y el condroblástico un 25% también. Este último, el condroblástico, es de difícil tratamiento. Aparte de estos tres subcategorías del osteosarcoma convencional, tenemos estas dos variantes. El osteosarcoma telangiectásico, que puede ser quístico o vascularizado y que es muy agresivo. Y también tenemos el osteosarcoma de células pequeñas, que es muy agresivo morfológicamente y que se parece mucho al sarcoma de Ewing. En los osteosarcomas superficiales tenemos el parostal de bajo grado, que es el de mejor pronóstico, el perióstico de grado intermedio y el osteosarcoma de alto grado. Todos estos son menos agresivos y su evolución es más favorable en comparación de los osteosarcomas convencionales. La que sigue, por favor. En cuanto a la clínica, lo que vamos a tener primero es un tumor primario, ¿no? Y los sitios más comunes en niños son en las metáfisis de los huesos. En cuanto a la frecuencia, tenemos que se presenta mayormente este osteosarcoma en el fémur distal y se presenta en un 40% de todos los casos. En la tibia proximal en un 20% de todos los casos, en el húmero proximal en un 10% y una asociación de fémur medio y proximal en un 10% de los casos. La que sigue, por favor. En cuanto a la clínica, podemos decir que dentro de los síntomas, lo que va a presentar el niño o el adolescente es un dolor localizado en el sitio del tumor primario. Además, el niño por el dolor va a comenzar a cojear y también puede haber una tumefacción o un aumento de volumen de la zona. El dolor puede estar relacionado con una fractura patológica que se puede presentar aproximadamente en el 12% de los niños. Generalmente esta es la primera presentación, ¿no? Los niños acuden a consulta porque han tenido una fractura patológica y al hacerle los estudios encontramos que esa fractura patológica es por el osteosarcoma. En el examen físico vamos a tener una masa de tejido blando, grande, ¿no? Sensible a la palpación, con mucho dolor, con aumento de vascularización. Ahí estamos viendo en la figura de arriba, ¿no? Un tumor grande, inmenso, y se ve toda la vascularización, ¿no? Disminución del rango de movimiento, ¿no? No pueden mover, no pueden, caminan cojeando, porque el tumor, como ha crecido tanto, ocasiona mucho dolor. Además, hay un aumento de la linfadenopatía regional y las metástasis que ocasionan este tumor generalmente es sobre todo al pulmón y en segundo, una segunda frecuencia de localización de las metástasis es en otras localizaciones óseas. Muchas veces, ¿no? Aquí en el Perú, generalmente por la idiosincrasia que tenemos de nuestra población, así vienen, ¿no? A consulta con esas tumoraciones grandes, ¿no? Generalmente, primero por la idiosincrasia, son gente pobre que primero los llevan de repente a los curanderos, a los naturistas, pensando que ellos les van a ayudar, pero generalmente vienen con estas tumoraciones grandes cuando ya no es posible ayudarlos mucho, ¿no? La que sigue, por favor. En cuanto al diagnóstico, laboratorialmente en los análisis de sangre podemos pedir una fosfatasa alcalina, una deshidrogenasa láctica, una velocidad de sedimentación, todas ellas van a estar aumentadas. En cuanto a rayos X, que es lo primero que también pedimos, ante la sospecha pedimos una radiografía simple de la zona afectada y la imagen típica que nosotros vamos a encontrar es la imagen típica de sol naciente. Ahí tenemos, ¿no? En el lado izquierdo es la radiografía y en el lado derecho es la gammagrafía de la misma tumoración. La que sigue, por favor. En cuanto al diagnóstico, es anatomopatológico y es necesario realizar siempre un estudio de extensión buscando metástasis, ¿no? Generalmente todas las tumoraciones siempre se hacen estudios de extensión, es decir, buscar
en otras zonas probables metástasis. En este caso, lo que tendríamos que hacer es, como el sitio más frecuente de metástasis es en pulmones, se debería tomar una tomografía pulmonar, ¿no? En el diagnóstico lo que debemos hacer es una biopsia, el estudio histopatológico del tumor, proporciona un diagnóstico de certeza, ¿no? Y se debe obtenerse mediante un trocar. Generalmente quien debe hacer esta biopsia es la persona o es el médico que después va a operar al niño, ¿no? En los estudios de extensión, entonces se completará sirve para completar el estadiaje del tumor y como les dije, como la metástasis más frecuente es en pulmón, se debe realizar una tomografía pulmonar de alta resolución. Y ahí estamos viendo al lado derecho un corte de una tomografía donde se ve, está señalado por las flechitas rojas, todas las metástasis, ¿no? Es un tumor el osteosarcoma es un tumor que da metástasis muy rápidas a pulmones, ¿no? Y una gamografía ósea con tecnesio 99 para hacer las clasificaciones y para localizar las metástasis óseas. La que sigue, por favor. En cuanto al tratamiento, el abordaje es multidisciplinario, ¿no? Tiene que ser tiene que intervenir el oncólogo pediatra, tiene que intervenir los cirujanos, además del traumatólogo. Por eso es multidisciplinario, también los psicólogos, ¿no? Es un tratamiento de varias disciplinas. Primero se administra la quimioterapia antes y después de la cirugía, siendo esencial conseguir la resección en bloque de todo el compartimento tumoral. Se debe extraer todo el tumor, ¿no? Entonces, primero, ¿qué se debe hacer? Una quimioterapia neoadyuvante en ciclos, ¿no? En esta quimioterapia se utiliza la combinación de metotrexato a altas dosis con cisplatino y doxorubicina. Esto nos va a permitir eliminar la micrometástasis y consigue una disminución del volumen. Como hemos visto, generalmente vienen niños con tumoraciones muy grandes. Entonces, esta quimioterapia nos ayuda a reducir el tamaño tumoral para que así la resección sea más fácil y sea una resección en bloque, ¿no? Como dice aquí, de todo el compartimento tumoral. El segundo paso sería la cirugía, ¿no? Que generalmente lo hace el traumatólogo. Y con esta se debe conseguir una resección de todo el tumor en bloque, incluyendo el compartimento óseo, las partes blandas circunstantes y los trayectos cutáneos y subcutáneos de las biopsias iniciales con márgenes de seguridad. Y la tercera etapa después de la cirugía vendría a ser la quimioterapia postquirúrgica y que se realiza con los mismos quimioterapéuticos que se utilizaron en la quimioterapia neoadyuvante, como son el metrotexato, el cisplatino, la doxorubicina y además a este se añade la ifosfamina. La que sigue, por favor. Entonces aquí tenemos un diagrama donde podemos ver cómo se hace el tratamiento en sí del osteosarcoma. Cuando son de bajo grado, solo se realiza cirugía. Pero si tenemos un osteosarcoma de alto grado, si son localizados, lo que vamos a hacer es una quimioterapia neoadyuvante, la primera etapa, después la cirugía y después la quimioterapia adyuvante. Pero si es un osteosarcoma de alto grado que ya tiene metástasis, lo que se tiene que hacer es también la quimioterapia neoadyuvante, después viene la cirugía del tumor primario, pero también la cirugía de las metástasis y después la quimioterapia adyuvante. Muy bien, la que sigue, por favor. El otro tema que me ha tocado desarrollar es el retinoblastoma. Y en cuanto al retinoblastoma, tenemos que es un cáncer embrionario de la retina, la neoplasia maligna intraocular primaria más común de la infancia y representa del 10 al 15% de todos los cánceres que ocurren durante el primer año de vida, ¿no? El retinoblastoma generalmente se presenta como leucocoria, ahí estamos mirando en el dibujo de abajo
son los ojitos de un bebé, y en el lado izquierdo ese punto blanco que tiene en el centro es la leucocoria, ¿no? En un niño menor de 3 años generalmente se presenta esta patología. El retinoblastoma no tratado es una enfermedad mortal, ¿no? Todos mueren. La que sigue, por favor. En cuanto a la terminología o a la clasificación, tenemos dos tipos: el retinoblastoma hereditario o bilateral y el retinoblastoma unilateral o no hereditario. Las dos entidades son diferentes, se presentan también a diferentes edades. El retinoblastoma hereditario aparece en pacientes con mutaciones de la línea germinal, ¿no? Es decir, que hay mutaciones tanto en los espermatozoides como en los óvulos. Hay una mutación en el gen RB1 y comprende principalmente aquellos con historia familiar, ¿no? Y enfermedad multifocal. Es más frecuente en niños pequeños, más frecuente en los niños menores de 1 año, ¿no? Y se diagnostica antes de 1 año. Y siempre es hereditario. Entonces, el hereditario, cuando tenemos un paciente, ¿no? Por ejemplo, un paciente que ha tenido retinoblastoma, un niño menor de 1 año, entonces en sus hermanos, ¿no? Por ejemplo, él ha sido el primogénito y después tiene otros hermanos menores, siempre en estos hermanos se debe hacer exámenes constantes, frecuentes, mensualmente, porque es muy probable que también el segundo y los terceros hermanos, es muy probable que, como es una enfermedad familiar hereditaria, es muy probable que los hermanos también tengan un retinoblastoma hereditario. En cambio, el retinoblastoma unilateral o no hereditario, este se caracteriza por mutaciones solo en las células somáticas, ¿no? En la mayor parte de los casos es unifocal y generalmente se diagnostica en edades más avanzadas, mayores de 1 año, en comparación del retinoblastoma. Entonces, aquí tenemos una diferencia, ¿no? El hereditario es en niños pequeños, menores de 1 año, el unilateral es en niños más grandecitos, mayores de 1 año. Y el hereditario generalmente no, los hermanitos pueden tener, entonces hay que hacerles chequeos frecuentes a los hermanitos. La que sigue, por favor. Y ahí estamos mirando, ¿no? En la figura, en el hereditario, sus dos ojitos con sus puntos blancos, y en el unilateral solo un ojito. En cuanto a la incidencia, tenemos que el retinoblastoma ocurre entre 1 de cada 15.000 o 1 de cada 16.600 nacidos vivos en Estados Unidos y en el norte de Europa. Ese representa el 13% de todos los cánceres en primer año de vida, ¿no? Algunos datos del Instituto Especializado de Enfermedades Neoplásicas del Perú. Al año dice que se presentan, ¿no? Cada año se presentan 30 casos de niños con retinoblastoma. Esto es más frecuente generalmente en las zonas del norte y la selva del Perú. La mediana de edad en el momento del diagnóstico es de 18 a 20 meses, pero hay un promedio de 12 meses para la enfermedad bilateral, ¿no? Y en cambio, como hemos dicho, en los más grandecitos, 24 meses para los niños con la enfermedad unilateral. Aproximadamente el 95% de los niños con retinoblastoma lo presentan antes de los 5 años. Y en comparación del osteosarcoma, la incidencia es similar tanto en niños como en mujeres, ¿no? Se presenta en un igual porcentaje tanto en niños como en mujeres. Y no existe una predilección racial, o sea que en cualquier persona se puede presentar este retinoblastoma. La que sigue, por favor. Entonces, este es el mismo cuadrito y estamos mirando que el retinoblastoma en el Perú ocupa el 3% de todas las neoplasias malignas en la niñez y ocupa el mismo lugar que los tumores de riñón, ¿no? Está en un quinto puesto junto con los tumores de riñón, que ocupan un 3% de todas las neoplasias en la niñez. La que sigue, por favor. En cuanto a su predisposición genética, el retinoblastoma se presenta, como hemos dicho, en las formas hereditarias, y esto es debido a las mutaciones de la línea germinal, y las no hereditarias debido a las mutaciones somáticas. Y las anomalías genéticas asociadas al retinoblastoma hereditario se asocia con un mayor riesgo de desarrollar segundas neoplasias, ¿no? Incluidos el sarcoma osteogénico, o sea, el osteosarcoma,
y los sarcomas de tejidos blandos, principalmente el leiomiosarcoma, y además del melanoma maligno. La que sigue, por favor. En la historia natural de la enfermedad de retinoblastoma tenemos que sin tratamiento es una enfermedad mortal, ¿no? Ahí estamos mirando un niñito con su leucocoria, ¿no? En la imagen del lado izquierdo, y después estamos mirando ese mismo niño cuando haya el crecimiento y la proptosis del ojo, ¿no? La diseminación metastásica generalmente se diagnostica en los primeros 12 meses, o sea, hace metástasis rápido, ¿no? A los 12 meses ya está haciendo metástasis. Y la tasa de supervivencia es de retinoblastoma con tratamiento es mayor del 95%. El pronóstico para salvar el ojo es mucho más bajo, ¿no? ¿Cuáles son las rutas de diseminación del retinoblastoma? Son primeramente la infiltración directa a través del nervio óptico, ¿no? El retinoblastoma viaja a través del nervio óptico y de ahí del nervio óptico al sistema nervioso central, ¿no? Por eso es que es una enfermedad mortal sin tratamiento. Y la diseminación a través de la coroides hacia la esclerótica, hacia la órbita, y también la diseminación incluye al nervio óptico contralateral. También hace una diseminación hematógena al pulmón, al hueso, al hígado o al cerebro, ¿no? La que sigue, por favor. En cuanto a la presentación clínica, las características clínicas, ¿no?, del retinoblastoma generalmente se presenta como leucocoria en el 54%. Estamos viendo, ¿no?, en la imagen de la izquierda, que ahí está un examen que se llama el reflejo rojo, y estamos viendo que está alterado en la figura de arriba, ¿no? Estamos mirando la leucocoria, que es esa imagen blanca en el ojo. Lo normal es que cuando nosotros hacemos un examen con el oftalmoscopio, debemos ver así, por eso se llama reflejo rojo, como está la figura de abajo, lo normal, reflejo rojo, ¿no? Eso es lo normal que nosotros debemos ver. Pero cuando ya vemos la leucocoria, eso nos podría decir que se puede tratar de un niño que tiene retinoblastoma o que tiene una catarata o si no una enfermedad de Cox, que son los diagnósticos diferenciales del retinoblastoma. Pero el 54% de los niños se presenta con leucocoria. Generalmente algunas mamás lo notan porque cuando toman una foto, como el flash refleja en los ojos y al momento de ver la foto se ve así, ¿no? En un niño menor de 3 años generalmente se presenta, ¿no?, esta leucocoria. Otros síntomas de presentación menos comunes son el estrabismo, ¿no?, una desviación, como estamos mirando en el ojito, en la tercera imagen, ahí estamos mirando un estrabismo convergente, ¿no?, del ojo derecho. Entonces, pero este tiene que ser un estrabismo de reciente aparición. ¿Eso qué quiere decir? Que es un niño que normalmente tenía, ¿no?, la conjugación de sus ojos estaban normales y que de un momento a otro comienza a presentar estrabismo. Y este estrabismo se presenta en el 19% de los casos. Además, también puede tener nistagmo y ojo rojo inflamado. En algunas ocasiones, ¿no?, tenemos algunos signos atípicos, pero poco frecuentes, como son la visión pobre, la irritación, la anisocoria, la heterocromía del iris, la inflamación. Y en algunas veces, como hemos visto en el niñito de las figuras anteriores, la proptosis, ¿no?, del ojito, celulitis orbitaria o hemorragia vítrea, pero son menos frecuentes. Lo más frecuente es la leucocoria y el estrabismo. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cómo hacemos la evaluación, no? Nosotros en los establecimientos de salud lo que hacemos, al menos los pediatras, hacemos un examen con el oftalmoscopio. Y estamos mirando en la figura A, un pediatra haciendo un examen con el oftalmoscopio. Tiene que ser en un lugar oscuro para que se puedan dilatar las pupilas y podamos ver dentro, con el oftalmoscopio a una distancia de 80 centímetros, ¿no?
¿Y qué es lo que vamos a ver? El reflejo rojo, que es lo normal, que hemos visto en las anteriores figuras. Pero cuando ya vemos una leucocoria, entonces sospechamos, ¿no es cierto?, que podría ser un retinoblastoma. Luego de eso, nosotros ¿qué hacemos? La referencia al oncólogo pediatra, donde le va a continuar sus estudios y a través de una sedación le hace estudios más profundos. También se deben realizar pruebas genéticas y de evaluación de la extensión de la enfermedad en todos los niños, ¿no? Y también se deben hacer estudios formales de estadificación, como son exámenes de médula ósea, punción lumbar, gammagrafía ósea con radionucleótidos. Entonces, estamos mirando que en la parte de abajo, bueno, está haciendo un examen oftalmoscópico. Tenemos, ¿no? Aquí donde dice ojo normal y tumor calcificado, eso es una tomografía, donde vemos el ojo normal y en el ojo derecho estamos mirando, ¿no?, la calcificación, que es el tumor del retinoblastoma, y en la parte inferior vemos una resonancia magnética donde el ojo del lado izquierdo se ve la tumoración, ¿no? La que sigue, por favor, en la imagen C. En cuanto a la presentación clínica, también tenemos la evaluación metastásica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aspiración y biopsia de médula ósea, una punción lumbar, una gammagrafía ósea con radionucleótidos. Y además pruebas genéticas, ¿no?, que sugieren pruebas genéticas para evaluar la presencia de la mutación del gen RB1 de la línea germinal, ¿no? Y estas pruebas genéticas generalmente se van a presentar, ¿no?, la mutación del gen RB1 en los retinoblastomas hereditarios, ¿no? La que sigue, por favor. En el diagnóstico, lo que se hace, el oftalmólogo oncólogo hace un examen oftalmoscópico directo, dilatado, se hacen estudios de imágenes. El hallazgo característico es una masa retiniana blanca, gris, calcárea, con una consistencia blanda y friable. La biopsia está contraindicada en este tipo de tumor, porque si hacemos una biopsia vamos a diseminar más bien el tumor. Y las características clásicas del retinoblastoma, ¿no?, cuando ya se hace la enucleación del ojo, ahí se hace el estudio anatomopatológico y lo que se va a observar es un tumor de células pequeñas, redondeadas y azules, y con la formación de rosetas de Flesnes Wintersteiner, ¿no?, como estamos mirando ahí en la foto del lado izquierdo. La que sigue, por favor. En cuanto al tratamiento, los objetivos del tratamiento es primeramente erradicar de la enfermedad al paciente para prevenir la mortalidad. Como hemos dicho, este es un tumor muy maligno que sin tratamiento, ocasiona la muerte de los niños. Lo que se tiene que hacer, se tiene que tratar de hacer en otro objetivo es el salvamento de ojo, ¿no? Tratar de no hacer la enucleación del ojo, pero esto se hace sin riesgo para la vida del niño, ¿no? Otro objetivo es la preservación de la vista en la mayor medida posible, ¿no? Y el último objetivo es la prevención de secuelas tardías, particularmente de neoplasias posteriores, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, en el enfoque de tratamiento, tenemos que las terapias van a ser para preservar la visión y el globo ocular. Generalmente en los retinoblastomas unilaterales son tumoraciones muy grandes por las cuales se debe realizar una enucleación del ojo, ¿no? En los retinoblastomas bilaterales, en cambio, primero se tiene que hacer cuando el tumor es pequeño, se tiene que hacer una quimiorreducción con terapia focal, ¿no? La terapia focal va a ser la asociación, la terapia focal puede ser con crioterapia o fotocoagulación con láser. Pero cuando los retinoblastomas son bilaterales y son muy grandes, se tiene que utilizar tratamientos con quimioterapia, ¿no? Con carboplatino, vincristina y etoposide. Otros tratamientos actuales
que se están investigando son las quimioterapias con el Topotecam, quimioterapia periocular o quimioterapia intravitea o de infusión en la arteria oftálmica. La que sigue, por favor. Bueno, nosotros en el INEN tuvimos yo hice una rotación en Lima en el INEN, tuvimos el caso de una niña, Milka, de más o menos unos 6 años de edad, y ella ya le habían hecho la enucleación de su ojito, le habían comprado una prótesis ocular que era muy parecida a su ojo natural y que cuando uno la miraba realmente no se notaba que ella tenía su ojo de vidrio, ¿no? Pero al cabo como unos 3, 4 meses más o menos de que había recibido su tratamiento con su enucleación y por el estadio de la enfermedad, no fue necesario darle tratamiento con quimioterapia en el momento que hicieron el estudio histopatológico. Pero a los 3, 4 meses de la enucleación, la niña acude al INEN nuevamente por emergencia porque comenzó a presentar dolor abdominal y vómitos, ¿no? Entonces, es en un niño, bueno, con dolor abdominal y sobre todo dolor en hipocondrio derecho, entonces se le pide una ecografía y en la ecografía, al momento de hacerle, se visualiza una tumoración en hígado. Bueno, y entonces se tuvo que hacer los estudios respectivos para saber si esa tumoración era un nuevo tumor, un tumor primario, o era metástasis, un tumor primario de hígado, o era metástasis de su retinoblastoma. Se le tomó la biopsia y era metástasis del retinoblastoma, ¿no? 4 meses después de haber sido tratada con una enucleación, ¿no? Entonces, bueno, luego de eso comenzó su tratamiento con quimioterapia y, bueno, yo ya me vine a Arequipa y eso es lo que ha pasado. Entonces, como vemos, el retinoblastoma es un tumor, ambos, ¿no? Tanto el osteosarcoma como el retinoblastoma son tumores muy malignos, hacen metástasis muy rápido. Por eso lo principal es hacer, ¿no?, un diagnóstico temprano, oportuno, rápido, para evitar justamente que el tumor ya haya hecho metástasis. Lo ideal es que el tumor esté pequeño y se pueda, ¿no?, en el momento de la resección se pueda sacar todo el tumor y eso nos ayudaría a salvar la vida de los niños. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Lilia, ¿no? No, todavía queda claro. Ya, muy bien, chicos. Solamente recomendarles, bueno, los grupos que están rotando conmigo y también los grupos que rotan con el doctor García. Entonces, como en todos los tumores, y ustedes que también han estudiado de adultos, es muy importante el diagnóstico precoz, ¿no? Tener siempre en cuenta que podría ser, ¿no? Mejor es pecar a veces en exceso, siempre revisándolos. Acostumbrémonos a hacernos, siempre examinar el cuellito, examinar su ojito con el oftalmoscopio, a buscar tumoraciones en el abdomen, enseñarles a las mamás, ¿no? Cada uno de nosotros también, ¿no? No solo para los niños, sino para todos, adultos.